El profesor Ramón Romero con otra entrega más de las 12 tribus de Israel. Vamos a hablar con Dios para que nos dirija en este estudio. Padre amado que estás en los cielos, en tus aulas queremos gozarnos con las maravillas de tu ley. Enséñanos a reverenciarla mediante una expresión de obediencia a todos tus preceptos, porque esto te agrada. Que el entendimiento sea abierto mayormente en este día del Señor. Oración que la elevamos ante ti a través de tus méritos sacrosantos. Amén. Hemos venido hablando de el significado de cada tribu. La primera entrega fue sobre el significado de Rubén. Después Shimeón. Y anoche comenzamos con Leví, que significa unido, adherido, pareja, y también significa asociado, unido, apegado. Hemos venido hablando sobre la permisividad de Aarón, que era de la tribu de Leví, de cómo él se dejó llevar del pueblo de Dios para la edificación de un becerro de oro en el desierto. Y hablamos de que Dios castigará el pecado a los instigadores de la comisión de esto. Hoy continuamos el estudio sobre la tribu de Leví. Y recuerdan ustedes que leímos anoche que el pueblo se desenfrenó, y entonces en Éxodo 32, 25 y 26 leemos: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, refiriéndose a lo que pasó en el desierto, dice, viendo que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Es decir, ¿quién está de parte de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahí comienza la manifestación de un pueblo realmente convertido al Señor. Ahora, vamos a ver la descendencia de la tribu de Leví, de cómo se manifestaba la misma veleidad que había en Aarón, la misma inconstancia de Aarón, cómo se refleja en sus descendientes primarios, es decir, los relevantes descendientes de esta tribu. Tenemos, por ejemplo, que tenemos el caso de Elí. Elí era descendiente del hijo menor de Aarón, llamado Itamar. Y el carácter de Leví era doblez de corazón, de doblado ánimo, una persona inestable. ¿Cómo inestable? Tomamos como ejemplo anoche a Aarón, el sumo sacerdote. Fácil de influir, como en el caso de Siquén, cuando Simeón influyó en Leví para producir esa matanza, ese genocidio en Siquén con los siquemitas. Y no actuaba solo, como pasó con Simeón, y no sabía decir no al mal, como pasó en la casa de Elí. Por ejemplo, en 1 Samuel 1:9 leemos: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Elí era de la tribu de Leví, era descendiente de Leví. En 1 Reyes 2:27 leemos: echó así Salomón a Abiatar
del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Con relación a este incidente, el libro Patriarcas y Profetas, en la página 621, comenta este incidente cuando dice: Elí era sacerdote y juez de Israel. Ocupaba los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios. Como hombre escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio y puesto sobre todo el país como la autoridad judicial más elevada, eso era Elí, se lo consideraba como un ejemplo y ejercía una gran influencia sobre las tribus de Israel. Pero, aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, no gobernaba bien su propia casa. Elí fue un padre indulgente, aplaudía todo lo que sus hijos hacían. Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Era un hombre permisivo. Sus dos hijos eran sacerdotes, traducido ahora pastores. Pero él los veía hacer las cosas malas y no les decía nada, porque los amaba tanto que les permitía todo tipo de abuso de poder, de tal manera que él quería llevar su vida tranquila y no se mataba por nadie. Y dice aquí: antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y les cedía en todo. Los hijos mandando a su papá. Increíble. Un hombre que tenía los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios, dejándose manipular por sus hijos. Padre, no permita, no importa cuál sea tu edad, no permita que tus hijos te narigoreen, te pongan la argolla en la nariz y te lleven como el toro donde Dios quiera. No, Señor. Hay que tener firmeza en nuestras creencias y en nuestras posiciones. No se negocia la obediencia. Esta es tácita en todo hijo de Dios. Sigue diciendo ella en Patriarcas y Profetas: en vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, trataba el asunto como si tuviera muy poca importancia. ¿Qué le parece? Y agrega: el sacerdote y juez de Israel, que es Elí, de la tribu de Leví, no había sido dejado en las tinieblas con respecto a la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos que Dios había confiado a su cuidado. Pero Elí, dice ella, se sustrajo a estas obligaciones porque significaban contrariar la voluntad de sus hijos y le imponían la necesidad de castigarlos y de negarles ciertas cosas. Sin pesar las consecuencias terribles de su proceder, satisfizo todos los deseos de sus hijos y descuidó la obra de prepararlos para el servicio de Dios y los deberes de la vida. Un padre bonachón, pero un padre indulgente. La primera iglesia que hay que salvar es la iglesia de la casa, la familia. Hay que ocuparse de la familia. Hay que ocuparse de la familia. Ocuparse de la familia como hizo Noé, que se ocupó tanto de la familia
que salvó a su familia, porque 8 personas fueron salvadas en el arca de Noé. Hay que interesarse de que nuestros hijos cumplan su papel de obediencia y máxime si tienen cargos dentro de la iglesia, que los cumplan con seriedad y con responsabilidad. ¿Cómo se llamaban los hijos de Elí? También de la tribu de Leví. Ellos se llamaban Ofni y Finee, y ambos eran sacerdotes. Eran sacerdotes. Eran pastores a quienes Dios designó en esos cargos para que, colegiado con su papá, aligeraran las cargas de su padre y pudieran en consecuencia mantener el equilibrio en la liturgia y en la adoración al Dios verdadero. Leemos en el libro de Primera de Samuel capítulo 2, versículos 12 al 17, lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabe qué significa eso? Que no tenían conexión con él. Lo conocían de oídas, pero no de una relación de hablar con él, como esperaba o como se esperaba de 2 sacerdotes o 2 pastores que estaban al frente de la cosa sagrada, que era el templo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No se habían compenetrado con él, no le habían consultado para nada. Actuaban en forma mecánica y en forma codiciosa con la ofrenda del Señor. Dice el versículo 13: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Tenía que ser de 1, no, ellos le pusieron 3 para coger más. Y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué significa esto? La pluma inspirada en el libro Patriarcas y Profetas explica que eso eran ofrendas de gratitud. Dice, en estas ofrendas, o sea, la de gratitud, solamente la grasa del animal debía quemarse en el altar. Cierta porción especificada se reservaba para los sacerdotes, pero la mayor parte había que devolverla al dador, al que llevaba la ofrenda, para que la comiesen él y sus amigos en un festín de sacrificio. Así, dice ella, todos los corazones se habían de dirigir con gratitud y fe al gran sacrificio que había de quitar los pecados del mundo. ¿Sabe qué hacían los hijos de Elí? En vez de reconocer la solemnidad de ese servicio simbólico, solo pensaban en cómo hacer de él un medio de satisfacer sus propios deseos. No se contentaba con la parte de las ofrendas de gracias
que se le destinaba y exigían una porción adicional. Por eso al garfio le ponían 3 dientes para coger más de la ofrenda. O sea, eran personas materialistas que se aprovechaban de la buena fe de los oferentes, de los que llevaban en la ofrenda de gratitud, y ellos abusaban del puesto que tenían y peleaban porque ellos querían quedarse con todo. Un día vamos a estudiar cuánto ganaba un pastor en los días de Moisés. Un pastor ganaba mucho dinero en los días de Moisés y en los días de Elí y en los días de Moisés, de Salomón. El sumo sacerdote ganaba mucho dinero. No 1, ni 2, ni 3, ni 4, solo mucho dinero. Porque era el centro de adoración, era el templo. Y en el templo había Aarón, Moisés, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 6 personas para esos miles, para esos millones de personas que estaban ofrendando al templo. Todo el dinero se quedaba en esas 6 personas. Vivían muy bien. Mire, si ustedes un día tengo un sermón para valorar el templo de Salomón, ¿cuánto costó? Para que usted tenga una idea de por qué estos hijos de Elí no tenían que hacer esto, porque tenían muy buen sueldo. Muy buen sueldo. Mire, el sumo sacerdote tenía 12 piedras preciosas en el pecho. 12 piedras, todas piedras costosísimas. Tenían un valor intrínseco de algunos 10 millones de dólares cada una, engastadas. Eran 12, ¿cuánto eran? 12 por 10, 120 millones. Solamente en el pecho. Y tenía en la mano el urín y el tumín. 2 piedras preciosas que tienen un valor de algunos 20 millones cada uno. De dólares. Estamos hablando de ¿cuánto? De 120 y 40. De las 2 piedras son ¿cuánto? 160 millones de dólares. Y aquí en las hombreras había 2 piedras más, engastadas, valoradas en algunos 20 millones también. Estamos hablando de 180 millones de dólares solamente en pedrería. ¿Y qué decir del vestuario que tenían ellos de lino? El santuario era vamos a decir, entre comillas, un derroche de dinero que el pueblo llevaba al Señor, y nunca faltó dinero, sino que sobraba. Porque Dios bendecía al dador alegre. Entonces, no había razón para que los hijos de Elí manifestaran esa codicia de abusar de la ofrenda de gratitud, quitándole la mayor parte a los que llevaban la ofrenda, cuando era al revés. Ellos tenían que darle la mayor parte al que llevaba la ofrenda para que comiera con su familia o con sus amigos en el culto de acción de gracia. Y dice ella, y el gran número de estos sacrificios que se presentaban en las fiestas anuales, dada a los sacerdotes oportunidad de enriquecerse a costa del pueblo. Miren, yo quiero dirigirme responsablemente a las personas que predican el Evangelio. Usted predique el Evangelio. Deje que Dios le pague. ¿Y sabe cómo Dios paga a los que llevan el Evangelio? Dios habla a ciertas personas y les dice: mándale una ayuda o una ofrenda al pastor o al hermano fulano de tal que está predicando la palabra gratis. Llévale una ofrenda para que él pueda comprarse ropa o para que él pueda comer bien. Esas son las vías que Dios da, porque nadie sirve a Dios gratis. Aunque yo no le cobro un centavo
al Señor, de una forma u otra Dios me la manda. Me manda el saco o el traje, me manda la corbata, me manda la camisa, me manda el par de zapatos, me lo manda. Yo no tengo que llamar a nadie para que me mande, no. El Señor pone en el corazón de los hermanos. Un día, mándele a Romero tal cosa y lo manda. Pero eso no es un ministerio para vivir de los hermanos. Es un ministerio para llevar la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Viendo el trabajo que uno hace, no llama a nadie ni le cobra a nadie nada. Entonces Dios pone en el corazón de sus hijos, les pone mandar una ofrenda o una ayuda a través de tercero o a través de una casa de envío. Le mandan. Así pasa con diferentes ministerios de sostén propio. Y yo tengo miedo de convertir este ministerio, que tiene muchos años, haciéndolo gratis para el Señor. Pero la Biblia dice que nadie sirve a Dios de balde. Entonces, aunque yo le sirvo de balde al Señor gratuitamente, de una forma u otra, Él me va pagando. ¿Cómo? Yo no sé, Él sabe. Pero no voy a ponerme que a los hermanos que reciben la lección de escuela sabática y que reciben los videos míos, mandarle una carta pidiendo, no, yo no voy a hacer eso. No le espere de mí eso, yo llamarlo para que me mande. No le espere de mí. Porque no quiero ser un oportunista o un mercader de la palabra. No. Yo tengo 57 años predicando el Evangelio sin cobrar un centavo a la gente. Cuando ha habido iglesias en Estados Unidos o en Puerto Rico que me han invitado a la campaña evangelística, ellos me preguntan, ¿cuánto usted cobra? ¿Qué le digo yo? Nada. Si usted quiere, usted me da algo. Si usted quiere. Si no, está bien, porque esto es gratis para el Señor. Así que yo he dicho a todas las iglesias que estoy invitado, yo no me fijo en que me van a pagar. No. Porque así era que hacían los hijos de Eli. Querían aprovechar que estaban llevando el Evangelio y comenzaban a pedir y a la mala. Y a asustar a los hermanos. Yo no puedo hacer eso, no puedo. Eso es abusar de la confianza que el pueblo de Dios ha depositado en uno. Yo no puedo hacer eso. No me atrevo. Y ha habido necesidades, pero no llamo a nadie. Ha habido que pagar la pena internet que está pagándose en dólares. Eso se paga mensualmente, esa página en dólares. Y no le pido a nadie. Yo hablo con Dios y de una forma u otra Dios me manda. ¿Cómo? Yo no sé. Entonces yo no quiero hacer de este ministerio, que tiene muchos años más, yo no quiero hacer de este ministerio un vehículo para yo aprovecharme de los hermanos. No, señor. Si un hermano me quiere regalar algo, yo lo cojo, pero no que lo voy a pedir. No lo voy a hacer. Y hay hermanos que mandan cartas y a mi ministerio mándenme. Yo no hago eso. Me muero. Porque si tú le estás sirviendo a Dios de corazón, deja que sea Dios quien te pague. Y no abuse del favor de los hermanos para que ellos vayan a traerte cosas pedidas por ti. Y tú hagas en un sentido como los hijos de Eli, enriquecerse a costa del pueblo. Dios me libre. Dios me libre. Sigue diciendo ella, no solo exigían más de lo que lícitamente les correspondía, sino que hasta se negaban a esperar que la grasa se quemase como ofrenda a Dios. Ya estaban pidiéndole la mayor parte de la ofrenda para ellos. Y un día que estudiemos sobre el diezmo, les voy a probar en la Biblia que no es la asociación quien les paga a los pastores. La Biblia dice que es Dios quien les paga a ellos. Está en el libro de Números, esa cita. Entonces, si usted trabaja para Dios, sea que Dios le pague y no le pague un tercero. Entonces, si el Señor, el dueño de la obra, le pone en el corazón a un hermano o a una hermana para que te mande una ofrendita para mantener el ministerio, ya es otra cosa. Pero usted pedirlo, no lo haga. Porque usted sirve a un Dios vivo. Y mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová en Ageo 2:8. Entonces, ¿para qué pedir? No seamos como los hijos de Eli, abusadores con los hermanos, presentándole
una necesidad imaginaria. No, clame a Dios y Él le resuelve. Clame a Dios y Él le resuelve. Yo en estos días he estado en contacto con los médicos, haciéndome mis estudios, que por el COVID duré un año sin hacerme los estudios que me corresponden, y ahora que las clínicas han reabierto, pues en mi país, pues estoy yendo al médico a hacerme mi chequeo general. Y yo no tenía el dinero, pero se lo pedí a Dios. No llamé a ningún hermano, se lo pedí a Dios. Y Dios, ahí, hablando con Él en secreto, Dios me mandó el dinero para yo pagar los análisis y los estudios que me han estado haciendo en mi cuerpo. Porque yo sirvo a un Dios vivo. Entonces, ¿para qué andar por la calle o llamando hermanos para que me manden? No, yo no voy a hacer eso. No, porque me acuerdo de que los hijos de Eli querían enriquecerse a costa del pueblo, dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 622. Sigue diciendo ella, no solo exigían más de lo que lícitamente le correspondía, sino que hasta se negaban a esperar que la grasa se quemase como ofrenda a Dios. Persistían en exigir cualquier porción que les agradase, y si les era negada, amenazaban con tomarla por la fuerza. Esta irreverencia por parte de los sacerdotes, o sea, Ofni y Finés, los hijos de Eli, sacerdotes, no tardó en despojar los servicios de su significado santo y solemne, y los del pueblo menospreciaban los sacrificios de Jehová. Es decir, al ver cómo esta gente manejaban la cosa sagrada, pues dejaron de diezmar y dejaron de ofrendar. Y termina diciendo ella, ya no conocían el gran sacrificio antitípico hacia el cual debía mirar. Era pues el pecado de los jóvenes muy grande delante de Jehová. No use la religión como comercio. Todos los comerciantes, tarde o temprano, Dios lo desenmascara. Trabájele al Señor gratis y Él lo va a mantener. Lo va a mantener. Yo hago una pregunta. ¿Qué cuenta bancaria tenía Pedro? No tenía dinero. Y cuando fue a la puerta la hermosa en el templo, un mendigo le pidió, un paralítico le pidió una limosna. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo ni plata ni oro. Le dijo, oye, mira, yo estoy pelado, mi bolsillo está vacío, no tengo nada. Ahora, lo que yo tengo, sí te voy a dar lo que tú necesitas. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro le dio de lo que tenía. ¿Qué tenía él? El Espíritu Santo. Y en el instante, Pedro, a través del Espíritu Santo, sanó al enfermo que estaba pidiendo la fuerza. Hermanos, la obra de Dios no va a terminar por dólar. La obra de Dios la va a terminar el Espíritu Santo. No seamos mentalizados. No pensemos en la obra en función de dinero. Pensemos en la obra en función de ganancia de almas, que es la mejor riqueza que nosotros podemos tener. Hay pastores, hay personas que hoy son pastores, gracias al ministerio que he llevado a mucha gente. Miles de personas he logrado bautizar en mis años de servicio en la iglesia. Miles y miles y miles he bautizado al Señor, y esas almas, algunas de ellas ya son pastores en diferentes países. Me satisface eso, saber que no estoy arando en el desierto, porque el Señor es grande y poderoso. Pero Elí era un hombre débil por sus hijos. Dice 1 Samuel, el capítulo 2, los versículos 23 al 26, lo siguiente. Y les dijo Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes?
porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Yo hago una pregunta. El papá, que era el sumo sacerdote, el presidente de los pastores, no tenía que aconsejar a sus hijos. Lo que tenía que hacer era quitarlo del cargo. Quitarlo del cargo. Que eran pastores. Dando un mal ejemplo con el dinero y con las mujeres que la molestaban en el templo. No, que va. Se puso a aconsejar. No, eso no es asunto de consejo. Cuando un hijo tuyo anda malo, dígale que anda mal. Y si es un anciano o es diácono o diaconice, dígale, quítele el cargo. Mientras usted vive una vida de licencia de pecado, no lo permita, no le permita llevar un cargo de iglesia oficial. Oficial ese cargo. No, señor. Quíteselo hasta que dé frutos dignos de arrepentimiento. Amigos, no seamos transigentes ni con los hijos, ni con los nietos, ni con las parejas, ni con los hermanos, ni con las hermanas. Así, dice Jehová, debe ser nuestro norte. La sierva de Dios en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, en la página 115, habla de la conducta de Elí con sus hijos. Dice así: se me mencionó luego el caso de Elí. Él no reprendía a sus hijos y estos se pervirtieron y envilecieron y por su maldad extraviaron a Israel. ¿Qué hacía Elí? Sus hijos pastores metían mujeres a la iglesia a cometer pecado y no le decían nada. Y Dios tomando nota, porque Dios es amor, Dios te ama muchísimo. Más de lo que tú te imaginas. Pero si te pone a burlarte de Él, Él te desnuda. Para que lo sepa. Sigue diciendo ella: cuando Dios hizo conocer sus pecados a Samuel y le comunicó la grave maldición que los iba a sobrecoger, porque Elí no los había reprendido, dijo que sus pecados no podían ser limpiados por sacrificios u ofrendas. Porque era una gente ya una doble moral. En la iglesia una cosa y en la calle otra cosa. No. Dice aquí, cuando Samuel le transmitió lo que el Señor le había revelado, Elí se sometió diciendo: Jehová es, haga lo que bien le parece, o sea, haga lo que le dé su gana. 1 Samuel 3:18. Entonces dice ella: la maldición de Dios no tardó en sobrevenir. Aquellos malvados sacerdotes fueron muertos, así como 30,000 hombres de Israel, y el arca de Dios fue tomada por el enemigo. Y cuando Elí oyó que el arca de Dios fue tomada, cayó de espaldas y murió. O sea, era un hombre gordo. Estaba sentado en una silla, y al saber que el arca había sido tomada por los filisteos, él se fue para atrás y se desnucó y murió. A Elí no lo vamos a ver en la resurrección de los justos. Un hombre santo, pero permitiendo el pecado en la iglesia, se perdió por el pecado de otro, por no corregirlo. Hay de aquellos pastores, de aquellos ancianos que son contemporizadores, que dejan que la gente haga lo que quiera, que quieren llevar la vida fácil, que no les gusta tener problemas con nadie. Esos que no piensen ir al cielo. Los dirigentes tienen que ser como Moisés, como Jesús, como Josué,
como el deseado de todas las gentes, que es Cristo. Dice ella, todo este mal resultó de la negligencia de Elí en cuanto a reprender a sus hijos. Si un hijo mío viniera hoy con un cigarrillo en la mano, a mi casa no entra. Pero tampoco él va a entrar a mi casa, ¿eh? Todavía no lo he visto fumar. Pero si un día un hijo mío viene a mi casa con un cigarrillo encendido o con una botella de cerveza, aquí no me entra. Tiene que respetar mi casa. Tiene que respetar mi casa, para que lo sepa. Yo no voy a ser contemporizadores con el mal, a parcero del mal. No, señor. Usted se queda afuera. Señor. Sigue diciendo. Vi que si Dios es tan escrupuloso que advertía tales cosas ayer, no las nota menos en estos últimos días. Es que Dios no cambia. El pecado ayer es el mismo pecado de hoy. No matarás es igual ayer que hoy. No matarás. Y yo no tengo que perderme por el pecado de otro. No. No. Padres que se dejan dominar por los hijos. Padres que se dejan dominar de las mujeres. No, señor. Dios hizo al hombre para mandar. Eso fue lo que dice Génesis capítulo 1. No puede abusar de su cargo. No, eso sí no. Ni maltratar a la pareja, eso sí no. Pero sí tiene que trazar bien la palabra de verdad. Sigue diciendo ella en este libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 115. Los padres deben gobernar a sus hijos, corregir sus acciones y subyugarlos, o Dios destruirá ciertamente a sus hijos en el día de su gran ira, y los padres que no hayan dominado a sus hijos no quedarán sin culpa. Los padres que no hayan dominado a sus hijos no quedarán sin culpa. Dice ella, de manera especial deben los siervos de Dios gobernar a sus propias familias y mantenerlas en buena sujeción. Cuando mis hijos eran pequeños, el culto había que hacerlo en mi casa obligado. No es que diga, no, obligado. Mis hijos pequeños tenían que hacer el culto conmigo obligado. Y a veces el culto duraba media hora, pero a veces duraba 2 horas. Porque ellos tenían que aprender la palabra de Dios por cucharita, porque tenían que aprenderlo. No, señor. Y me sentaba con mis hijos a ver la televisión, las cosas que yo podía ver, que ellos podían ver. Si algún día un hijo mío hace otra cosa contraria, no lo aprendió de mi casa. Oye, si algún día un hijo mío hace algo contrario a eso, no lo aprendió de mi casa. Porque hay padres que sus hijos se inclinan a la homosexualidad, están en la iglesia, y dicen que eso no es pecado. No hubiese llamado padre, bandido. Dice ella, vi que no están preparados para juzgar o decidir asuntos de iglesia a menos que puedan gobernar bien su propia casa. Primero deben poner en orden en su casa y luego su juicio e influencia pesarán en la iglesia. Un hermano que sea un blandito en la casa no puede tener cargo de dirección en la iglesia. Debe gobernar bien su casa, sus hijos, su pareja debe tenerla en armonía con él. Así sí. He leído del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 115.
Y hay otra cita que quisiera compartir contigo en esta noche. Y esa cita está en el libro Patriarcas y Profetas, de la página 626. Oiga lo que dice la inspiración. Si los que profesan la religión, en vez de hacer esfuerzos fervientes, persistentes y concienzudos para criar una familia bien ordenada como testimonio de los beneficios que reporta la fe en Dios, son flojos en el gobierno de la casa y toleran los malos deseos de sus hijos, actúan como Elí y acarrean deshonra a la causa de Cristo y ruina para sí mismos y sus familias. Usted tiene que conocer dónde van sus hijos, con quiénes andan sus hijos, revisarle los bultos y las carteras de los hijos para ver si hay droga o no. Porque hay muchos hermanos, hijos de hermanos de iglesia que usan droga. Hay que estar encima para evitar que el mal se extienda en el campamento. Sigue diciendo: pero por grandes que sean los males debidos a la infidelidad paternal en cualquier circunstancia, son 10 veces mayores cuando existen en las familias de quienes fueron designados maestros del pueblo. Cuando estos no gobiernan sus propias casas, desvían por su mal ejemplo a muchos del buen camino, y su culpabilidad es tanto mayor que la de los demás, cuanto mayor es la responsabilidad de su cargo. Se había prometido que la casa de Aarón andaría siempre ante Dios, pero esta promesa se había hecho a condición de que los miembros de la tal casa se dedicaran a la obra del santuario con corazón sincero y honrarán a Dios en toda forma, no sirviéndose a sí mismos ni siguiendo sus propias inclinaciones perversas. Elí y sus hijos habían sido probados y el Señor los había hallado enteramente indignos del elevado cargo de sacerdotes en su servicio. Así que Dios declaró: nunca yo tal haga. No podía hacer en su favor el bien que quería hacerles, porque ellos no habían hecho su parte. Y ahora, atención a esto. El ejemplo que deben dar los que sirven en las cosas sagradas debe ser de tal carácter que induzca al pueblo a respetar a Dios y a temer ofenderlo. Cuando los hombres que actúan como en nombre de Cristo para proclamar al pueblo el mensaje divino de misericordia y reconciliación, usan su sagrada vocación como un disfraz para satisfacer sus deseos egoístas o sensuales, se convierten en los agentes más eficaces de Satanás. Como Ofni y Finees inducen al pueblo a aborrecer el sacrificio a Jehová. Un dirigente tiene que infundir respeto a lo que profesa. Debe ser circunspecto, no hablar palabras de doble sentido, no tener una apariencia de piedad. No, señor. Ese cargo sagrado debe ser un cargo que revele lo que yo estoy haciendo con Dios. Sigue diciendo ella, terminando la cita: puede ser que se entreguen secretamente a su mala conducta por algún tiempo, pero cuando finalmente se revela su carácter verdadero, la fe del pueblo recibe un golpe que a menudo resulta en la destrucción de toda fe en la religión. Queda en su mente desconfianza hacia todos los que profesan
enseñar la palabra de Dios. Reciben con dudas el mensaje del siervo verdadero de Dios y se preguntan constantemente, ¿no será este hombre como aquel que creíamos tan santo y que resultó tan corrupto? Así pierde la palabra de Dios todo su poder sobre las almas de los hombres. He leído Patriarcas y Profetas, página 626 y también la página 627. Y mis hermanos, la profecía que dijo Jacob en su lecho con relación a Simeón y Leví se cumplió al pie de la letra, porque dice que en la hora de crisis Simeón y Leví no volvieron a andar juntos. Se cumplió lo que en Génesis 49:7 dijo Jacob en la hora de su muerte: yo los apartaré en Jacob. Génesis 49:7. Sin embargo, la maldición parece haber afectado a Leví grandemente, porque la cifra total del censo del número 3 del 22 en adelante, de varones de un mes en adelante, es notablemente inferior a todas las cifras tribales en Números capítulo 1 de varones de 20 años arriba. Y en el censo no fue contada la tribu de Leví por ser dedicada por completo al sacerdocio, como leemos en Jeremías, en Números 1, 49 y 50. Hermanos, ¿cuál era el problema de Leví? Inconstante, veleidoso, fácil de influir. Le gustaba atacar por compañía, nunca separado, siempre juntos. Pero mis hermanos, Jeremías 15:19 nos dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, si te convirtieres, dice Jehová, yo te restauraré. El carácter marcado de la tribu de Leví fue que Aarón incitó al pueblo a adorar al becerro de oro y volvió a ponerse después en el grupo de aquellos que servían a Jehová. Por esto tampoco recibió herencia en la tierra prometida. Y en la hora de crisis, la tribu de Leví no volvió a andar más con su hermano Simeón. En Deuteronomio 33:8 dice: a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para ti, para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá. Hermanos, Leví tuvo 3 hijos: Gersón, Coat y Merarí. Y Leví, mientras que Moisés murió de 120 años, Leví murió de 137 años. ¿Por qué? Porque él decidió a última hora servir a Jehová de todo corazón. Y mi amigo, es como dice el salmista David en el Salmo 1: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, los que sirven al Señor vivirán muchos años en esta tierra y la eternidad en la tierra nueva. En Génesis 5 y en Génesis 11
está la descendencia santa y de la raza longeva por la obediencia y servicios al Señor. El hecho de que la tribu de Leví decidió ser fiel a Dios en el momento de la adoración al becerro de oro, Dios tomó esto en cuenta y la escogió como su tribu especial para ministrar en su santuario. Es decir, de un hombre inestable, de un hombre veleidoso, lo convierte Dios en una persona de real sacerdocio y gente santa. Eso es lo que nos dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A través de la tribu de Leví somos llamados linaje escogido y real sacerdocio. La miseria del Señor en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 9 y en la página 225 leemos: todos los que ocupan puestos de responsabilidad necesitan aprender la lección que encierra la humilde oración de Salomón. Deben recordar siempre que un cargo no cambia el carácter del que lo desempeña ni lo hace infalible. Voy a repetirlo. Un cargo no cambia el carácter del que lo desempeña ni lo hace infalible. Un cargo no te hace santo. Cuanto más alto esté colocado un individuo, tanto mayores serán sus responsabilidades y más vasta su influencia. Tanto más necesitará comprender lo mucho que depende de la fuerza y sabiduría divinas y lo mucho que necesita cultivar un carácter santo y perfecto. Los que acepten puestos de responsabilidad en la obra de Dios deben recordar siempre: al llamarlos a esta obra, el Señor los ha llamado también a andar con prudencia delante de Él y delante de los hombres. En vez de creerse llamados a regentear, a dictar y mandar, deberían darse cuenta de que ellos mismos necesitan aprender. Y termina diciendo ella, quien dice: si un obrero de responsabilidad no aprende esta lección, cuanto antes se lo releve de su cargo, tanto mejor será para él mismo y para la obra de Dios. Y oigan esto, qué fuerte. Jamás imparte un cargo santidad y excelencia de carácter. Jamás imparte un cargo santidad y excelencia de carácter. Y si usted lo duda, pregúntele a Caifás, el hombre más grande que tenía la iglesia en los días de Cristo. Sin embargo, juzgó a Cristo y lo llevó al Calvario. Quien honra a Dios y guarda sus mandamientos recibe él mismo honores. Cada uno debería formularse con humildad la siguiente pregunta: ¿estoy apto para ocupar este cargo? ¿He aprendido a practicar la justicia y el juicio según los caminos del Señor? El ejemplo terrenal del Salvador nos fue dado para que no andemos en nuestra propia fuerza, sino que cada cual se considere joven, como dijo Salomón. He leído Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 225, de la pluma inspirada. La razón por la cual el nombre de la tribu de Leví está en la santa ciudad, la celestial, es porque se puso de parte de Jehová cuando el pueblo de Dios apostató en la adoración
del becerro de oro en el desierto. Dice Éxodo 32:26 que Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Por esta decisión, la tribu de Leví fue escogida para ser sacerdotes en el templo de Dios, como dice Números 8:16, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Hermanos, Dios puede cambiar tu maldición en bendición poniéndote de parte de Jehová, como lo hizo la tribu de Leví ante el becerro de oro. En Nehemías 13:2 dice: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Hermano, no importa que tú hayas sido una persona inconstante, permisivo en la iglesia de las cosas malas. Si hoy tú te pones de parte de Jehová, tú va a pasar cuando Cristo venga por la puerta de la tribu de Leví como un hombre que decidió trabajar para Dios, para poner su nombre en alto. Mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, ¿quién está de parte de Jehová? Cuando muchos están negándolo por precepto y por ejemplo, pongámonos de parte del Señor como los hijos de Leví, y Dios lo llamó mi nación santa, mi pueblo adquirido por Dios. Que Dios nos ayude a tomar muy en serio lo que aprendimos anoche. Hay que retocarlo. La tribu de Leví era una tribu inestable, como en el caso de Aarón, fácil de influir, como pasó en el caso de Siquem. No actuaba solo, como en el caso de Siquem con Simeón su hermano, y no sabía decir no, como en el caso de Elí. Es decir, el carácter de los levitas en esos días es la de aquellos que son impulsados por cualquier viento a hacer algo contra su propio pensar. Pero si ellos, igualmente nosotros, no nos ponemos de parte de Dios, vamos a ser el pueblo o la persona escogida por Dios para un trabajo antes de que termine el tiempo de gracia. Vamos a pedirle a Dios en esta noche que nos dé su bendición y nos ayude a ser firmes y adelante huestes de la fe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos enseñado por precepto tu palabra. Ayúdanos a enseñarla por ejemplo. Que el mundo crea en la santidad de tu palabra, viviendo de toda palabra que salga de tu boca, es decir, obedeciéndola. Permite, oh Dios del cielo, que nuestras vidas se escondan en ti. Que tú nos ayudes a buscar tu rostro diariamente. A que si somos dirigentes de iglesia, que seamos amorosos, pero nunca permisivos, como lo fue Aarón y como lo fue Elí. Sino que estemos de parte de Jehová, aunque los cielos se desplomen, como pasó en el caso de Moisés, que era de la tribu de Leví, pero siempre estuvo de parte de Jehová. Y por eso Él está en el cielo. Danos una noche de paz con Cristo. Y mañana levántanos temprano para meditar en tu palabra y para llevar este evangelio del reino a todo el mundo. Danos en esta noche la bendición del Padre, la sangre de Cristo y el consuelo del Espíritu Santo. La oración la presentamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por darme de su tiempo. Mañana no podré estar con ustedes. Tengo compromisos
en una iglesia y tengo que cumplir el compromiso, pero para el próximo jueves, si Dios lo permite, continuaremos con más tribus, con el significado de cada tribu. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Buenas noches.